¿Alguna vez te has detenido a pensar que hay ángeles celestiales acompañándote a cada paso? Así lo cree profundamente el padre Arturo Cornejo, quien a menudo recuerda con ternura y fe que los ángeles no son simplemente figuras de arte sacro, sino mensajeros vivos del cielo, enviados por Dios con la misión de protegerte, socorrerte y estar a tu lado en todo momento. Aunque no los veas con los ojos físicos, su compañía es constante y a veces, cuando más los necesitas, dejan señales sutiles que si tienes el corazón abierto podrás reconocer. Son momentos de gracia cuando lo invisible se vuelve casi tangible, cuando lo divino roza lo humano. El padre Arturo enseña que esas señales no son para crear dependencia emocional, sino para fortalecer tu fe, para recordarte que no estás solo, que hay una realidad espiritual activa a tu alrededor. En esta reflexión vamos a explorar 7 señales que indican la presencia de un ángel a tu lado. Reconocer estas señales no solo alimenta tu fe, sino que te arma de valor en los tiempos más oscuros. Los ángeles, como lo proclama la palabra de Dios, son espíritus al servicio del Altísimo, enviados para asistirte, inspirarte y a veces incluso comunicarse contigo en nombre del Señor. El Padre Arturo Cornejo suele decir que muchas veces recibimos a los ángeles disfrazados de personas comunes, el desconocido que te ofrece una palabra de aliento cuando más lo necesitas, la anciana silenciosa que pide limosna y cuya mirada te atraviesa el alma. Por eso es tan importante estar atentos, porque podrías estar rechazando sin saberlo a quien Dios ha enviado especialmente para ti. Una de las señales más evidentes y poderosas es esa sensación de calor inexplicable que invade tu cuerpo, sobre todo cuando estás en oración. ¿Lo has sentido alguna vez? Es como si una llama suave recorriera tus manos, tus pies o tu pecho, llenándote de una sensibilidad distinta, como si tu espíritu se activara de repente. Esta manifestación ha sido señalada por los hieros y confirmada en las Escrituras. Recuerda que los ángeles son descritos como llamas de fuego. No es casualidad que cuando Dios guiaba a su pueblo en el desierto, lo hiciera a través de una columna de fuego por la noche. Ese fuego era presencia, dirección y compañía celestial. En uno de los relatos más conmovedores de la Biblia, Eliseo demuestra una fe profunda y serena ante una amenaza militar. Mientras su siervo temblaba de miedo al ver un ejército rodeando la ciudad, Eliseo oró con confianza: «Señor, abre sus ojos para que vea». Entonces el siervo pudo contemplar una legión de carros de fuego, ángeles del Señor, listos para defender a su profeta. El padre Arturo recuerda esta escena para explicar que no todos tienen la capacidad de ver el mundo espiritual, pero eso no significa que no exista. A veces el Señor nos concede breves destellos, no para asustarnos, sino para fortalecernos. Sentir calor durante la oración no implica que los ángeles solo estén presentes en ese momento, sino que Dios, en su amor, permite que los percibas para que no pierdas el ánimo. Esa calidez podría ser un llamado a entrar más profundamente en el ámbito espiritual, una invitación divina a prepararte para recibir una gracia especial. En ocasiones puede ser también una purificación, una señal de que estás ascendiendo a una comunión más íntima con el Altísimo. Isaías lo vivió de manera impresionante cuando en una visión vio al Señor y se sintió indigno. Entonces uno de los serafines tomó un carbón encendido y lo tocó en los labios. El profeta no hubiera comprendido ese acto si no hubiera tenido los ojos del alma abiertos. Solo habría sentido una llama tocando su lengua y un ardor purificador en su interior. Así también el padre Arturo Cornejo nos anima a no temer cuando experimentamos estas sensaciones, sino a abrir el corazón a reconocer que Dios, en su ternura, nos está recordando que no estamos solos.
Los ángeles están ahí ministrando en silencio, encendiendo en nosotros el fuego del amor divino, dándonos la fuerza para seguir caminando, incluso cuando la noche parece no tener fin. Señal número 2. Recibes una fuerza inusual. Padre Arturo Cornejo solía hablar con un tono lleno de ternura y convicción cuando se refería a la misteriosa fuerza que llega al corazón del creyente en los momentos de mayor flaqueza. Él recordaba a sus fieles cómo en esas horas en que el alma parece desfallecer y el cuerpo ya no responde, el cielo se inclina y envía consuelo. Uno no puede evitar pensar en esas madrugadas silenciosas en que apenas se tiene energía para decir una oración, y aún así, con el alma arrastrándose entre suspiros, algo cambia. Al poco tiempo, una energía inexplicable comienza a surgir desde lo profundo del ser, una vitalidad que no es humana. Es entonces cuando la debilidad se desvanece y uno se siente abrazado por una fuerza que no proviene de este mundo. Esa es la señal inequívoca de que un ángel está cerca. Padre Arturo nos recordaba el pasaje del huerto de los olivos. Jesús en su noche más oscura, agotado por el dolor que se avecinaba, imploró al Padre con lágrimas como sangre, y fue precisamente allí en su clamor más sincero que un ángel vino a sostenerlo, no con palabras, sino con presencia. También nos hablaba del desierto cuando el Señor, tras 40 días de ayuno, fue tentado y después los ángeles acudieron para servirle. Y cómo no mencionar a Elías, profeta abatido que deseaba morir, pero no fue el final. Un ángel lo tocó, le ofreció alimento y le animó a continuar. Con ese pan celestial caminó 40 días más. Así también nosotros, cuando nos invade el cansancio de la vida, cuando sentimos que no podemos más, Dios permite que sus mensajeros nos levanten. Como decía el profeta Isaías, Él da fuerza al cansado y aumenta el vigor del débil. Esa fuerza que viene en la oración, en medio del silencio, en el rincón donde lloramos a solas, es señal de que Dios no nos ha dejado. Nos prepara para seguir el camino, para correr con fe, aunque el cuerpo tiemble. Padre Arturo explicaba que esta fuerza no siempre permanece. Viene para lo que se necesita para sostenernos mientras oramos para enfrentar una situación concreta, y después puede irse. Quizás al terminar la oración volvamos a sentir el peso del cuerpo, pero ya no somos los mismos. Algo en nosotros ha sido tocado. La gracia que llega con la presencia angelical nos lleva a un nivel espiritual más profundo. Nos introduce en la realidad del reino donde operamos, no desde nuestras fuerzas, sino desde la fuerza de Dios. Señal número 3. La luz. Los ángeles son seres de luz. No es raro que quienes oran con devoción o meditan profundamente comiencen a percibir destellos como si una chispa cruzara el ambiente como un susurro del cielo. Saulo, en su camino a Damasco, fue rodeado por una luz tan potente que cayó al suelo. Pedro, Santiago y Juan vieron a Jesús transfigurarse. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras eran de una blancura imposible. Moisés, después de estar con Dios, descendió con el rostro tan brillante que debió cubrirlo. Padre Arturo solía decir que los ángeles, al vivir en la presencia de Dios, portan esa misma luz. Y cuando nos visitan, algo de ese resplandor queda a nuestro alrededor. En la historia de Jacob, al dormir en el desierto, vio una escalera que conectaba el cielo con la tierra, y por ella subían y bajaban ángeles que transportaban luz. La misma luz que desciende cuando meditamos, cuando abrimos nuestro corazón a la palabra. Es en ese instante cuando la luz se hace revelación, y la revelación se convierte en vida. Si no ves esa luz, si no sientes ese destello interior, quizás sea hora de volver a la palabra con hambre verdadera, porque allí, entre líneas y silencios, los ángeles aún caminan. Señal número 4. Cuando una persona siente ese leve hormigueo recorriendo su piel, como si el alma se estremeciera al compás de un susurro divino,
está percibiendo con el espíritu lo que los ojos no alcanzan a ver. Padre Arturo Cornejo ha recordado muchas veces que no somos simplemente carne y hueso, somos ante todo espíritu envuelto en cuerpo, y ese espíritu, como una antena viva, capta las vibraciones sagradas que lo rodean. En más de una ocasión ha compartido cómo, al estar en profunda oración o adoración, su cuerpo reaccionó sin explicación lógica, con escalofríos que recorrían sus brazos, como si una brisa invisible los acariciara. Ese temblor suave, casi imperceptible, pero profundamente conmovedor, no es más que la señal de que un ángel está presente tocando la atmósfera que nos envuelve. ¿Qué hacer en ese momento? Nada más que seguir orando, continuar adorando con el corazón abierto, porque cuando Dios desea hablarnos primero, dispone el ambiente y para ello envía a sus ángeles a preparar el espacio donde su voz pueda ser escuchada con claridad. Señal número 5. Luego está ese gozo extraño, casi inexplicable, que brota del alma sin aviso. No nace de un motivo visible ni de una buena noticia del mundo, sino de algo que sucede en el interior, como una primavera inesperada en medio del desierto. Padre Arturo Cornejo, en sus enseñanzas ha dicho que en la presencia de Dios la tristeza no tiene lugar, porque allí todo es plenitud. El salmista lo expresó con claridad: en tu presencia hay gozo sin medida, y es así. Cuando uno entra en adoración sincera, ese gozo brota como respuesta del Espíritu a una visita celestial. Aunque la vida esté pesada, aunque el corazón llegue cansado, la presencia de Dios renueva, consuela, alegra. A veces no entendemos por qué, pero de pronto sentimos paz. El alma se relaja, las preocupaciones parecen alejarse. Es porque los ángeles mensajeros fieles del Altísimo han traído respuestas que el cuerpo aún no ha recibido, pero el espíritu ya las celebra. Esa alegría es una señal. Es el cielo diciendo: ya escuchamos tu clamor. Así que cuando experimentes esa alegría serena después de orar, alégrate más todavía, porque el Señor ya está obrando a tu favor, aun si no lo ves con tus ojos. Señal número 6. Y hay momentos misteriosos y santos en los que la lengua se suelta en palabras que no conoces, sonidos que tu mente no entiende, pero tu espíritu reconoce. San Pablo llamó a eso las lenguas de los ángeles. Padre Arturo Cornejo ha mencionado cómo, al orar con entrega total, el alma se eleva y cruza umbrales invisibles, donde el lenguaje común ya no basta. En ese instante la oración cambia, el tono, el ritmo, el timbre. Todo se transforma. No es locura, no es invención. Es el cielo tocando tu boca para hablar desde dentro, pero no es una meta que debas perseguir como si fuera un trofeo espiritual. No. Esto no es una competencia de fervor. No siempre se llega ahí, y no por eso tu oración vale menos. Lo esencial es orar con amor, dejar que el deseo de Dios te guíe y confiar en que Él decidirá cuándo llevarte a esos lugares profundos del alma. Porque en la oración lo más importante no es lo que tú experimentas, sino lo que Dios obra dentro de ti. Señal número 7. En la vida espiritual muchas veces sentimos la presencia de lo divino de maneras sutiles pero poderosas. Como lo mencionó el padre Arturo Cornejo en varias de sus enseñanzas, uno de los signos más claros de la presencia de un ángel cerca de nosotros es la sensación de una brisa suave que parece acariciar el cuerpo, trayendo consigo una sensación de frío, pero a la vez de paz. Esta brisa puede parecer simplemente un cambio en el aire, pero cuando oramos y de repente la sentimos, es más que eso, es un mensaje divino. Puede que sea una ráfaga de aire fugaz o tal vez una corriente continua que cambia la temperatura del entorno hasta llegar a enfriar el ambiente de tal manera que tu cuerpo se relaja completamente. Es en esos momentos cuando el alma está perturbada, herida o agobiada, cuando Dios nos envía esta señal a través de sus ángeles. En esos momentos de angustia o incertidumbre, cuando todo parece estar oscuro y nuestra alma se siente sola sin esperanza,
Recordemos las palabras del padre Arturo Cornejo, quien nos recuerda que nunca estamos realmente solos. Los ángeles son nuestros guardianes y mensajeros enviados por Dios para guiarnos en nuestro caminar. Si bien a veces la vida nos parece un camino lleno de obstáculos y pruebas, no debemos olvidar que los ángeles están ahí para guiarnos, para mostrarnos el camino correcto, aunque no siempre podamos comprender en ese momento lo que está ocurriendo. La presencia de estos seres celestiales no es algo que se deba entender con la mente, sino con el corazón en la fe, de que nuestras oraciones están siendo escuchadas. Cuando somos conscientes de que los ángeles nos acompañan, nos otorgan la valentía para reconocer las mentiras del enemigo. Sabemos que las palabras del mal no son más que eso, mentiras, y es gracias a la presencia de los ángeles, como dice el padre Cornejo, que somos capaces de resistir las tentaciones de mantenernos firmes en la verdad y no permitir que esas mentiras echen raíces en nuestra mente y nos alejen de lo divino. No importa cuán oscuras sean las circunstancias, nunca estamos varados ni perdidos, porque los ángeles siempre están a nuestro lado, asegurándose de que sigamos el camino que Dios tiene preparado para nosotros. En las Escrituras encontramos ejemplos poderosos de cómo los ángeles han intervenido en momentos cruciales para proteger a los justos y evitar que tomemos caminos equivocados. El Salmo 32:8 nos recuerda que Dios nos instruye, nos guía y cuida de nosotros. Los ángeles son los instrumentos a través de los cuales Dios nos guía, asegurándose de que caminemos por la senda correcta, incluso cuando nos desviamos por nuestra propia voluntad. La historia de Balaam es un claro ejemplo de cómo los ángeles pueden poner barreras físicas en nuestro camino para evitarnos hacer algo que no está en el plan divino. El burro de Balaam se detuvo porque un ángel bloqueaba el camino evitando que él maldijera a los israelitas. A veces las barreras que encontramos en la vida, aunque frustrantes, son en realidad intervenciones divinas que nos protegen de decisiones erróneas. El mismo concepto se aplica en la historia de Jonás, cuando Dios le ordenó que fuera a Nínive para advertir a sus habitantes. Jonás, al no querer cumplir con el mandato divino, intentó huir en dirección contraria. Una tormenta surgió en el mar, y aunque no se menciona explícitamente que un ángel haya causado la tormenta, sabemos que Dios tiene la capacidad de usar a sus ángeles para cumplir sus propósitos. A veces las dificultades que enfrentamos no son solo accidentes, sino señales divinas que nos muestran que estamos en el camino equivocado. A través de todas estas experiencias queda claro que los ángeles no solo están para protegernos de los peligros físicos, sino también para guiarnos espiritualmente. Ellos reciben los mensajes de Dios y nos ministran en cada temporada de nuestra vida. Como lo afirma el padre Arturo Cornejo, debemos confiar en que aunque no siempre comprendamos el propósito de cada evento, los ángeles están allí para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así, cuando sintamos esa brisa suave, ese toque del Espíritu que nos envuelve, recordemos que no estamos solos, que los ángeles nos acompañan, protegen y guían, Padre. Arturo Cornejo siempre ha subrayado que cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles y a momentos de confusión, debemos recordar que no estamos solos. La carga de la incertidumbre tan común en la vida humana puede disiparse si confiamos plenamente en la presencia de Dios y en los ángeles que Él envía a nuestro lado. No es simplemente una cuestión de protección física como muchas veces pensamos. La verdad profunda que nos enseña el Evangelio, como lo refleja el Salmo 91, es que Dios envía a sus ángeles para guardarnos de todas las formas de maldad. No solo la que afecta a nuestro cuerpo, sino también aquellas que afectan nuestra mente y espíritu. Los ángeles no son seres que solo nos acompañan en momentos de peligro físico. Su misión es más amplia, guardándonos de las flechas invisibles, de los ataques del enemigo, de los dardos de fuego que vienen a destruir nuestro interior. Padre Arturo nos recuerda que estos seres celestiales no descansan. Mientras dormimos, ellos están vigilando, asegurándose de que nuestra vida, tanto física como espiritual, esté protegida. La Escritura es clara.
A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Los ángeles no solo protegen nuestro cuerpo, sino que actúan como guardianes de nuestro alma, combatiendo todo mal que intente acercarse, ya sea visible o invisible. Así es como incluso en medio de la más terrible de las tormentas, permanecemos a salvo, no por nuestra fuerza, sino por la cobertura divina que Dios coloca sobre nosotros a través de sus ángeles. Padre Arturo, al reflexionar sobre la historia del pueblo de Israel en Egipto, nos invita a ver la obra maravillosa de Dios en cada uno de nosotros. Mientras los egipcios enfrentaban las plagas, el pueblo de Dios estaba protegido apartado en Gosén, un lugar que parecía estar en otro mundo, exento de sufrimiento. Así también en nuestra vida diaria, aunque el mal y la adversidad nos rodeen, Dios nos tiene como su especial tesoro y su cobertura divina nos hace inmunes a lo que le ocurre a los demás. Como dice la Escritura, 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te tocará. Esta protección no es solo una promesa, es una realidad que se experimenta cuando caminamos en la fe y confiamos en la soberanía de Dios. Es vital que rechacemos el miedo como nos aconseja Padre Arturo, pues Dios ha eximido a sus hijos de las plagas del mundo. En momentos de desesperación, debemos recordar cómo Dios guió a su pueblo fuera de la esclavitud en Egipto con mano poderosa y cómo los condujo a la tierra prometida. Cada detalle fue cuidadosamente planificado por Dios, quien nunca deja nada al azar. De la misma manera, cuando enfrentamos momentos de angustia, debemos confiar en que Dios tiene un plan para nuestra vida, un plan de protección y de restauración. El ejemplo de Daniel en el foso de los leones o el de Pedro en la prisión nos muestra que no importa cuán grave sea nuestra situación, los ángeles de Dios están trabajando incansablemente a nuestro favor. Estos ángeles no son meros seres espirituales sin poder, sino que son agentes del poder divino. Padre Arturo nos recuerda que el poder de un ángel es enorme. Recordamos cómo un solo ángel derrotó a un ejército de 185,000 soldados, o cómo 2 ángeles destruyeron Sodoma y Gomorra con fuego del cielo. No debemos subestimar la fuerza de los ángeles, pues son enviados por Dios y llevan consigo el poder absoluto del Creador. Sin embargo, es crucial que nuestra confianza no se centre en los ángeles, sino en Dios. Son los ángeles los que sirven a su voluntad y es Él quien, con su infinita sabiduría, usa a esos ángeles para guiarnos, protegernos y rescatar nuestra vida. Si te sientes vulnerable, sin esperanza o como si estuvieras atrapado en una prisión de desesperación, recuerda que no estás solo. Los ángeles de Dios siguen trabajando para ti, esperando que confíes en Él, que dejes de lado el pánico y que le des espacio a Dios para intervenir en tu vida con su poder divino. En momentos de dificultad es esencial mantener nuestra confianza plena en la capacidad de Dios para ayudarnos a superar cualquier desafío que se nos presente, como lo enseñó el Padre Arturo Cornejo. Debemos tener la certeza de que Dios no permitirá que suframos sin un propósito ni de manera injusta. Él intervendrá en nuestras vidas de manera divina, tal y como lo hizo en la historia de Daniel, un testimonio de cómo el Señor siempre está dispuesto a rescatarnos. Los ángeles, sus mensajeros, también están presentes para ayudarnos en cada paso que damos. Gracias a su intervención, las tareas que parecen abrumadoras se vuelven más ligeras, ya que ellos nos fortalecen con su energía espiritual. Recuerda cómo Gedeón, con tan solo 300 hombres, logró derrotar al ejército madianita. Fue un milagro divino que sin duda incluyó la presencia y el apoyo de los ángeles. Ellos no solo acompañaron a Gedeón, sino que también le dieron la victoria. De la misma manera, los ángeles siguen a tu lado, ayudándote no solo en lo espiritual, sino en todas las áreas de tu vida. Dios tiene el poder de enviar ángeles para guiarnos y asistirnos, tal como sucedió con Agar, a quien un ángel le abrió los ojos,
para que pudiera ver un pozo de agua y salvar a su hijo. De la misma forma, cuando te encuentres en cualquier situación de necesidad, recuerda que los ángeles pueden ser enviados para proporcionarte la ayuda que requieres. No es solo ayuda espiritual la que brindan, sino que también pueden ministrar sanidad física como lo hicieron en el estanque de Bethesda, donde un ángel movía las aguas, y quien se sumergía allí recibía sanación. Este mismo poder de sanación puede ser transmitido hoy, ya que los ángeles pueden tocarte en el lugar exacto donde sientes dolor y aliviarlo tal como lo haría el Señor a través de sus siervos celestiales. Al orar, puedes sentir esa sensación de calor o un leve hormigueo en tu cuerpo. Es el poder divino obrando en ti. Ese alivio no es algo fortuito, es el toque de un ángel que te libera del dolor. Además de la sanación física, los ángeles también son instrumentos de sanación emocional y espiritual. ¿Alguna vez has estado tan agotado o emocionalmente abrumado que no sabías cómo seguir adelante? Es entonces cuando en medio de tu cansancio sientes la necesidad de adorar a Dios y al hacerlo una brisa fresca recorre tu ser, comenzando por tu rostro, bajando por tu cuello, hasta llegar a tu corazón. Esa brisa, que es el consuelo divino, disipa toda pesadez emocional y al terminar tu oración te encuentras renovado, lleno de gozo, paz y fortaleza. Salir de ese estado emocional de desesperanza se debe sin duda a la presencia de los ángeles que, guiados por la voluntad de Dios, han venido a sanarte, a curar tus heridas emocionales y espirituales. Así no importa la situación que estés viviendo. Recuerda que Dios está en su trono y tiene el control absoluto. Cuando le permites ser el Señor de tu vida, su mano poderosa se mueve para eliminar lo que debe ser removido y para traerte todo lo necesario para vivir con plenitud. Sin embargo, es importante entender que el hecho de que los ángeles estén a tu disposición para ministrarte no significa que debas orar a ellos ni darles órdenes. Los ángeles no actúan conforme a nuestras directrices. Como lo enseñó el padre Arturo Cornejo, ellos son siervos de Dios y es Él quien les da las órdenes. Por lo tanto, nuestra relación debe ser con Dios, que es el único Señor de los cielos y la tierra. Él sabe cuándo, cómo y de qué manera enviar a sus ángeles para bendecirnos. Cuando ores, recuerda que la oración debe estar dirigida solo a Dios y nunca a los ángeles, pues eso no está en la enseñanza de la Biblia. Según nos explica el padre Arturo Cornejo, debemos invocar a Dios en busca de ayuda y confiar en su sabiduría para determinar si es necesario que Él envíe un ángel en respuesta a nuestra solicitud. No debemos caer en el error de pedir a los ángeles, ni mucho menos rendirles culto, ya que la Escritura nos enseña que nuestra adoración es para Dios solamente. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 8 y 9, encontramos que el apóstol Juan, al estar tan impactado por las visiones que había recibido, intentó rendir homenaje al ángel que le mostró todo eso, pero el ángel le respondió diciendo: «No lo hagas, soy un siervo como tú». Esta enseñanza resalta que los ángeles son siervos de Dios y que solo Él es digno de recibir nuestra adoración. El padre Cornejo señala que siempre que los hombres en la Biblia intentaron rendir homenaje a los ángeles, estos respondían con humildad, insistiendo en que no debían ser adorados, sino que la adoración debía dirigirse solo a Dios. Un claro ejemplo de esta enseñanza lo encontramos en el relato bíblico, donde el ángel se le aparece a Manoa y su esposa para anunciarles el nacimiento de Sansón. Cuando ellos quisieron ofrecer un sacrificio en agradecimiento, el ángel les indicó que lo ofrecieran a Dios, no a él. Un hecho similar ocurre con el juez Gedeón, quien al preparar un sacrificio para el ángel recibió la instrucción de ofrecerlo a Dios, ya que los ángeles son meros mensajeros y no deben ser el objeto de nuestra adoración. En este sentido, tanto en la Biblia como en las enseñanzas del Padre,
Arturo Cornejo se subraya que los ángeles están para servirnos, no para ser adorados. El Padre Cornejo, al igual que el Señor Jesús, nos recuerda la importancia de centrarnos en Dios y no en los seres celestiales que nos rodean. Jesús, durante la tentación en el desierto, nos enseña: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. De la misma manera, los ángeles están ahí para realizar el servicio que Dios les encomienda y no para recibir adoración. Así que cuando experimentemos la presencia de un ángel en nuestras vidas, nuestra actitud debe ser de gratitud hacia Dios, no hacia los ángeles mismos. Debemos reconocer que es un privilegio contar con la presencia de los ángeles y ver cómo Dios los utiliza para perfeccionar nuestras vidas y guiarnos conforme a su voluntad. El Padre Cornejo nos invita a reflexionar sobre cómo, cuando experimentamos la presencia manifiesta de los ángeles, debemos mantener nuestra devoción y consagración a Dios sin dejar que nuestra atención se desvíe hacia los mensajeros celestiales. Es fundamental no caer en la tentación de buscar señales de los ángeles o de enfocarnos en su presencia. En lugar de eso, debemos seguir viviendo con un corazón centrado en Dios, buscando conocerlo y amarlo más profundamente para que Él se digne enviarnos sus ángeles en el momento oportuno. Es importante recordar que la verdadera señal de que hemos encontrado un ángel de Dios es que éste nos hablará de Dios y nos guiará hacia Él. Si un ser celestial en nuestra vida se enfoca en sí mismo o nos habla de sí mismo, debemos reconocer que no estamos ante un ángel de Dios, sino ante un espíritu demoníaco que busca desviar nuestra adoración. Los ángeles verdaderos siempre nos guían hacia Cristo, y ese debe ser el propósito de su manifestación en nuestras vidas. Así, el Padre Cornejo nos anima a mantener el enfoque en Dios y a vivir con un corazón agradecido, dispuesto a recibir la presencia de sus ángeles en nuestra vida mientras seguimos profundizando en nuestra relación con Él. El hombre de Dios que busca señales y manifestaciones divinas en su vida a menudo se ve tentado a concentrarse en ellas como si fueran el fin último de su camino espiritual. Sin embargo, como el Padre Arturo Cornejo enseña, no se debe buscar estas señales como un fin en sí mismas. En lugar de buscar experiencias sobrenaturales, lo que se debe hacer es buscar a Dios con todo el corazón, pasando tiempo en su presencia, conociéndolo, orando y activando nuestra naturaleza espiritual. Es a través de la oración profunda y constante en el espíritu que uno comienza a fortalecer su hombre espiritual, de manera que se vuelve cada vez más sensible a las manifestaciones celestiales que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. El Padre Cornejo subraya la importancia de esta dedicación, ya que orar en el Espíritu es la clave para activar los órganos espirituales que nos permiten interactuar con lo divino. Es en este proceso de crecimiento espiritual donde uno comienza a ver más claramente la presencia de los ángeles en su vida, y no solo como sombras fugaces, sino como seres completos que se manifiestan de manera tangible, entrando en nuestras habitaciones, permaneciendo a nuestro lado e incluso caminando con nosotros en cada paso que damos. Este nivel de cercanía con lo divino requiere sacrificio y un precio que debemos estar dispuestos a pagar: la intimidad con Dios, la consagración diaria, la devoción profunda y sobre todo la muerte a nuestro yo egoísta. Es importante recordar que, como nos enseña el Padre Arturo Cornejo, Dios no nos expondrá a realidades espirituales que no podamos manejar. Su amor por nosotros es tan grande que nos protege de entrar en esferas espirituales para las cuales no hemos madurado aún. A medida que crecemos en fe, nuestra capacidad para recibir y manejar estas experiencias sobrenaturales también crece. La experiencia de José en la Biblia es un ejemplo claro de esto. Él, en su inmadurez, compartió prematuramente una revelación sobre su futuro, lo que lo llevó a peligros que casi acaban con su vida. Fue solo por la misericordia de Dios que José fue rescatado.
De manera similar, si no estamos preparados para manejar los encuentros espirituales que deseamos, podríamos caer en la tentación de compartirlos con los demás de manera inapropiada, creyendo que estamos siendo espirituales o intentando mostrar que estamos más cerca de Dios que otros. Esta actitud puede llevarnos a idolatrar la experiencia en lugar de seguir adorando al Señor y, en última instancia, apartarnos de lo que realmente importa, la devoción y el amor a Dios. El enemigo, que se presenta como un león rugiente, buscando a quien devorar, conoce muy bien nuestra debilidad. Si no puede destruirnos mediante el mal, utilizará incluso nuestras bendiciones y deseos más profundos para desviarnos del camino que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso debemos estar alertas y no permitir que este deseo de experimentar lo sobrenatural nos desvíe de nuestra vida cristiana y nuestro caminar con Dios. Los ángeles son espíritus ministros que están siempre a nuestro lado, listos para intervenir en nuestras vidas de maneras inesperadas. Ellos ministran nuestras necesidades y hacen que nuestra vida cristiana tenga sentido y propósito. El ejemplo de Jacob en la Biblia es una manifestación poderosa de cómo los ángeles intervienen en momentos clave. Después de años de servir en la casa de Labán, Jacob se enfrentó a la amenaza de su hermano Esaú, quien venía hacia él con más de 400 hombres. Aterrorizado, Jacob tuvo un encuentro con un ángel con quien luchó hasta el amanecer. Fue en ese momento de vulnerabilidad que el ángel cambió su nombre, un acto simbólico que marcó un nuevo comienzo para Jacob. Este episodio nos recuerda que, aunque las bendiciones vienen de Dios, Él ha dispuesto mensajeros celestiales, los ángeles, para traer las respuestas a nuestras oraciones y necesidades. Cuando permanecemos en la oración y súplica, Dios prometió a Abraham un hijo y después de muchos años de espera, fue un ángel quien trajo la noticia de esa promesa cumplida. Igualmente Zacarías y Elizabeth, que servían fielmente a Dios sin tener hijos, recibieron la visita de un ángel que les anunció el nacimiento de un hijo especial, quien sería Juan el Bautista. Los ángeles, como nos recuerda el padre Arturo Cornejo, no son solo seres místicos, sino mensajeros de Dios que traen esperanza, consuelo y la certeza de que Dios cumple sus promesas en el tiempo perfecto. En momentos de prueba y adversidad, es fundamental recordar que Dios siempre tiene un plan para nosotros y su amor por nosotros es eterno e inquebrantable. En la historia de la Sagrada Familia fue un ángel quien llevó a María la noticia de su misión divina, la cual la marcaría como la madre del Salvador. Después del nacimiento de Jesús, otro ángel se presentó ante José para advertirle del peligro que acechaba sobre la vida del niño, llevando a la familia a huir a Egipto para preservar la vida del Mesías. Estos momentos no son meras coincidencias, sino manifestaciones del cuidado y la protección divina a través de sus ángeles. Padre Arturo Cornejo, en sus profundas enseñanzas, resalta que los ángeles no solo están presentes en las grandes revelaciones, sino también en los momentos cotidianos, guiándonos, protegiéndonos y ayudándonos a ver las señales de Dios en nuestras vidas. Como creyentes debemos ser conscientes de la constante presencia de estos mensajeros celestiales, pues son ellos quienes nos alertan antes de que lleguen las pruebas más difíciles. Si en algún momento nos encontramos en una situación de peligro o dificultad, no debemos caer en la tentación de creer que estamos desprotegidos. Es extraño que alguien que cree y confía en Dios y que se sabe cuidado por Él pueda caer sin advertencia en una situación negativa. Este tipo de caída indica que esa persona ha perdido sensibilidad ante las advertencias espirituales que Dios coloca en su camino a menudo a través de sus ángeles. Así como lo ha mencionado el padre Cornejo, cada uno de nosotros es un hijo amado de Dios, único y especial a sus ojos. Es importante recordar que, como dice el libro de Hebreos, Dios nunca ha llamado a ningún ángel hijo, pero a ti y a mí nos ha llamado hijos a través de la entrega de su único
Hijo Jesucristo. Cuando enfrentamos pruebas que nos hacen dudar del amor y la preocupación de Dios por nosotros, debemos recordar que esas dudas son mentiras del enemigo. Nada en la vida, por más difícil que parezca, puede separarnos del amor de Dios. Padre Arturo Cornejo nos enseña que cuando nos sentimos amenazados por las circunstancias, es esencial mantener nuestra fe firme y confiada en el Señor, sabiendo que Él nos ha llamado sus hijos y que por lo tanto siempre está con nosotros. Aun cuando no veamos la presencia de los ángeles, debemos confiar en que Dios no nos ha dejado solos. La Biblia nos asegura que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, y que no importa cuán poderoso sea el enemigo, nunca podrá vencernos porque Cristo ya ha vencido. Por ello no debemos temer. El león de Judá está a nuestro lado, rodeándonos con sus ángeles protectores. Cuando estamos firmes en nuestra fe, sabemos que no hay nada que se nos presente que no podamos superar con el respaldo de Dios y sus poderosos ángeles. Como nos recuerda el Padre Cornejo, nunca estamos solos, y los ángeles están a nuestro servicio, velando por nosotros en todo momento. La batalla no es nuestra, sino de Dios, y Él la ganará por nosotros. Entonces, ante cualquier desafío, debemos mantener viva nuestra fe, sabiendo que no hay nada demasiado grande o imposible para Dios. Oremos con fe y gratitud, sabiendo que Dios ha provisto todo lo necesario para nuestra protección y fortaleza. Señor, te agradezco por tu inmenso amor y por los ángeles que has puesto a mi alrededor para protegerme y guiarme. Aunque no siempre pueda sentir su presencia, elijo confiar en tu palabra, que me asegura que nunca estoy solo. Ayúdame a ser más sensible a tu voz y a las advertencias que me envías a través de tus ángeles, para que pueda vivir cada día con la certeza de tu amor y protección. Amén. En su profundo amor por la humanidad, el Padre Arturo Cornejo siempre nos invita a mantenernos cercanos al Señor a través de la oración, el estudio y la meditación de la palabra divina. La vida espiritual de cada creyente se transforma cuando se dedica tiempo a estar en la presencia de Dios. Al fortalecer nuestra conexión con Él, nuestras experiencias espirituales se vuelven más sólidas y profundas, de manera que cuando nos enfrentemos a desafíos que pongan en duda la presencia de Dios en nuestras vidas, podremos permanecer firmes y seguros en el conocimiento y la vivencia de esa presencia que ya hemos experimentado. Padre, en este caminar contigo, ayúdame a escuchar a los ángeles que has puesto a mi alrededor para protegerme en todo momento, que pueda reconocer sus susurros y seguir su guía divina con humildad, recordando que ellos me conducen conforme a tu voluntad. En medio de la confusión y el caos, enséñame a discernir las voces que provienen de tu reino celestial y a rechazar aquellas que intentan desviarme hacia el error. Padre, en cada momento de mi vida quiero escuchar tu voz, conocer tus caminos y ser transformado por tu amor incondicional. Con humildad me acerco a ti para pedir que mi adoración nunca se desvíe hacia señales o maravillas, ni hacia los milagros que pueda presenciar. Mi adoración debe ser únicamente para ti, Señor. Tu gloria es la razón de mi existencia, y me postro ante ti con un corazón dispuesto a aprender a adorar y a seguirte. Te pido que sanes mi cuerpo y mi alma, liberándome de todo dolor, enfermedad o carga que empañe mi ser. Ayúdame a recibir la sanidad divina que solo tú puedes ofrecer, para que mi vida se convierta en un reflejo de tu poder y amor. Que tu Espíritu Santo toque mi corazón y me levante de cualquier estado de abatimiento, dándome fuerzas para continuar en el camino. En tu poder divino, Señor, fortaléceme. Derrama sobre mí tu gracia para que pueda superar mis limitaciones humanas y operar con la fuerza que proviene de ti. Que tu poder me eleve como el águila que vuela alto, sin fatigarse, sin caer. Cuando la vida me ponga a prueba, permíteme caminar sin cansancio, correr sin agotamiento.
En este caminar de fe, Padre, te pido que levantes un estandarte contra todo enemigo que quiera detener las respuestas a mis oraciones. Como enviaste al arcángel Miguel para luchar contra los enemigos de Daniel, te pido que también intervengas a mi favor y me fortalezcas para que nunca me canse ni me fatigue al invocar tu nombre y buscar tu rostro. Padre, al saber que has puesto ángeles a mi cargo, mi corazón se llena de alegría, pues sé que no estoy solo en este viaje. Los ángeles están aquí guiándome, asegurándose de que no caiga en las trampas del mal y mostrándome el camino hacia ti. Sin embargo, el padre Arturo Cornejo nos recuerda que aunque los ángeles son espíritus ministradores enviados por Dios para protegernos, nuestra adoración debe estar dirigida solo a Él. No debemos caer en la tentación de adorar a los ángeles ni de pensar que Dios no está con nosotros si no percibimos su presencia angelical. El propósito de los ángeles es servirnos, y su ministerio es un regalo divino que llega a través de nuestra obediencia y dedicación a Dios. Si deseamos ver la manifestación de los ángeles en nuestra vida, es necesario que nos ocupemos en fortalecer nuestra vida espiritual. Si no oramos, si no estudiamos la palabra de Dios, ¿cómo podemos esperar recibir respuestas o experimentar la luz divina en nuestra vida? La manifestación de los ángeles depende de nuestra dedicación y disposición a crecer espiritualmente. Al vivir para Dios, al entregarle nuestra vida, al servirle con un corazón sincero, podremos experimentar la ayuda de los ángeles en cada paso de nuestro camino. Si este mensaje te ha tocado, cuéntanos en los comentarios. ¿Has experimentado alguna vez la presencia de un ángel en tu vida? Nos encantaría conocer tu testimonio. Abre tu corazón y confía en la protección de los ángeles que Dios ha puesto en tu camino. Ora por su guía y agradece por su presencia en tu vida. Comparte este video con más personas para que también puedan reconocer estas señales divinas. Da like, suscríbete y activa la campanita para seguir aprendiendo más sobre la protección celestial. Que los ángeles de Dios siempre te acompañen y te protejan. Nos vemos en el próximo video.